La segunda línea que vamos a trabajar en esta unidad 3 es la llamada hipérbola. Por definición, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuyas distancias a dos puntos fijos, a los que llamamos focos, tienen una diferencia constante. Vamos a hacer, como en los casos anteriores, un esquema a mano para identificar los elementos que aparecen y lo que significa la definición, y luego entonces la construcción por puntos. Vamos a partir de una recta, vamos a marcar a los dos puntos fijos, a los que llamamos focos, y también otros dos puntos a igual distancia a un lado y a otro de los dos primeros que trazamos. Ahora, en la elipse teníamos ubicados a los dos focos interiores y a los dos a sub 1 y a sub 2 afuera. Ahora la situación va a ser diferente, es decir, estos dos puntos serán a sub 1 y a sub 2, los dos interiores, y a igual distancia a uno y otro lado se encontrarán los que recién dijimos, se llaman focos. La línea en sí entonces tiene la siguiente forma. Aproximadamente son simétricas entonces las líneas, y la definición nos dice que tomando un punto, por ejemplo este punto P, y trazando las distancias desde P a los focos, lo que tiene que ocurrir es que la diferencia entre las medidas de estos dos segmentos tendrá que ser PF sub 2 menos PF sub 1, nos tendrá que dar igual a la medida que obtengamos de restar los segmentos de forma similar, tomando cualquier otro punto de la curva. Todas esas diferencias constantes van a tener asignado el valor 2A. Estos dos segmentos, PF sub 1 y PF sub 2, reciben el nombre de radios focales o radiovectores. Al segmento F sub 1, F sub 2, entre los focos, se le llama distancia focal y tiene asignado el valor 2C. En una hipérbola, si nosotros atendemos el triángulo P, F sub 1, F sub 2, en ese triángulo entonces F sub 1, F sub 2 es uno de los lados, es la distancia focal, dijimos que mide 2C, y los otros dos lados son justamente los radiovectores o radios focales. Volvemos a pensar en la propiedad de los triángulos, que dice que en todo triángulo, en este también por supuesto, uno de los lados, que vamos a considerar a este, F sub 1, F sub 2, siempre es mayor que la diferencia de los otros dos. Es decir, que ¿qué es lo que ocurre? En el triángulo, el lado F sub 1, F sub 2 es mayor que la diferencia PF sub 2 menos PF sub 1. Si reemplazamos los valores que dijimos que tienen asignados, nos va a ocurrir que 2C es mayor que 2A. O, lo que es lo mismo, C es mayor que A. Vamos a hacer la construcción por puntos de la hipérbola y la obtención de su ecuación. En la construcción por puntos vamos a iniciar con la recta y ubicar los 4 puntos como recién hicimos. Estos dos puntos serán F sub 1 y F sub 2, y los dos interiores, por así decirlo, son los puntos A sub 1 y A sub 2. Vamos a tomar ahora un punto M, por ejemplo, fuera de la distancia focal. Con el compás marcamos la distancia desde M hasta A sub 1. De M a A sub 1.
centro en F1 y trazamos un arco por encima y uno por debajo de la recta. E igual procedimiento en F2, con el mismo radio trazamos el arco. A continuación tomamos la distancia desde M hasta A2 y hacemos el mismo procedimiento, es decir, el centro en F1, pero ahora para cortar a los arcos que recién trazamos cerca de F2, y desde F2 cortamos los arcos próximos a F1. Repetimos el procedimiento con otros puntos, voy a tomar uno más. Entonces, desde este segundo punto, la distancia hasta A, centro en F, marcamos los arcos, centro en F, marcamos. Y ahora la distancia desde ese mismo punto hasta A2 es lo que necesitamos. Centro en F1 para cortar, centro en F2 para cortar. Después de unir los puntos vamos a insertar un sistema de ejes cartesianos para poder hallar la ecuación. El eje X será la recta que pasa por los focos, esta es entonces la recta que mencionamos, y el eje Y será la perpendicular por el punto medio de la distancia focal. Trazamos entonces el eje Y. Vamos a tomar un punto P, como teníamos hoy, de coordenadas X, Y genérico sobre la línea, y vamos a trazar las distancias hasta los focos, es decir, los radios focales. Podemos hallar esas distancias entre puntos teniendo en cuenta que ya habíamos dicho que la distancia focal F1, F2 es 2C. Si esa es la distancia focal, entonces tenemos coordenadas para F1, que serán C0, y para F2 menos C0, todo este segmento entonces mide 2C. Hallamos las distancias entre puntos y pensamos en la definición de la hipérbola. Dijimos PF2 menos PF1 es igual a 2A constante. La distancia PF2 será la raíz de X más C cuadrado, y el segundo término será Y menos 0, es decir, más Y cuadrado. Menos la segunda distancia PF1 será X menos C cuadrado más Y cuadrado nuevamente es igual a 2A. Vamos a pasar esta segunda raíz al segundo miembro, pasará sumando. En el primero quedó X más C cuadrado más Y cuadrado, la raíz. En el segundo miembro, 2A más esta segunda raíz, X menos C cuadrado más Y cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado ambos miembros. En el primer miembro quedará el radicando, que lo vamos desarrollando, cuadrado de binomio más Y cuadrado, X cuadrado más C cuadrado más 2CX más Y cuadrado es igual a 4A cuadrado más, desarrollo, X cuadrado más C cuadrado menos 2CX más Y cuadrado, más, y ahora tengo que considerar el doble producto de ambos, es decir, 4A por la raíz así como está, X menos C cuadrado más Y cuadrado. Observamos los términos que se pueden cancelar. Tenemos X cuadrado, cancela, C cuadrado, cancela, Y cuadrado, cancela. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Quedó 4A por la raíz, eso lo vamos a escribir,
Y en el otro miembro tenemos 2cx y 2x que los vamos a asociar. Y a cuadrado, entonces 4a cuadrado. Entonces, escribo en primer lugar 4a por la raíz x menos c cuadrado más y cuadrado. Esto sería lo que ahí estaba como segundo miembro, ¿sí? Acá entonces en el primer miembro, que ahora lo voy a escribir en segundo lugar, todos los otros términos restantes. Tengo 4cx, si es que sumamos, y menos 4a cuadrado. Como vemos, todos los términos tienen 4, con lo cual podría sacar factor común y simplificar. ¿Qué es lo que queda en el primer miembro? A, que multiplica la raíz. En el segundo miembro, c por x menos a cuadrado, ya después de la simplificación. Lo que vamos a hacer entonces es elevar al cuadrado ambos miembros. A cuadrado multiplica al radicando, aplicamos propiedad distributiva, y el segundo miembro es el cuadrado de un binomio. A cuadrado x cuadrado más a cuadrado c cuadrado menos 2 a cuadrado c por x más a cuadrado y cuadrado. Segundo miembro, c cuadrado x cuadrado más a la cuarta menos 2 a cuadrado c por x. Este término, 2 a cuadrado c por x, puede cancelarse y ahora vamos a ir asociando los términos y sacando factores comunes. En este primer miembro vamos a tener a cuadrado c cuadrado y con a la cuarta. Entre estos dos términos, que son independientes, no tienen variables, vamos a sacar factor común a cuadrado, que multiplica a c cuadrado menos a cuadrado, que es lo que quedó de aquel segundo miembro, y pasó al primero. En el segundo miembro vamos a tener a todo lo que tiene variables. Entonces, entre c cuadrado x cuadrado y a cuadrado x cuadrado, vamos a tener factor común x cuadrado, que multiplica a c cuadrado menos a cuadrado, que pasó del primer miembro. Y este término también, que pasa restando menos a cuadrado y cuadrado. Ahora, volvamos sobre la relación que dijimos para la hipérbola, en la que tenemos c mayor que a. Si c es mayor que a, entonces c cuadrado es mayor que a cuadrado. Y si hacemos la diferencia entre c cuadrado y a cuadrado en ese orden, como estamos afirmando que el primero es mayor que el segundo, esta diferencia será un número positivo. Si es un número positivo, entonces puedo llamar a esta diferencia b cuadrado. Tengo a cuadrado que multiplica a b cuadrado. Segundo miembro, esta diferencia es b cuadrado que multiplica a x cuadrado menos a cuadrado y cuadrado. Vamos a dividir ambos miembros por a cuadrado, b cuadrado, y a esto lo vamos a escribir como segundo miembro, que en realidad nos va a quedar un 1. En el primer miembro nos queda x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación canónica de la hipérbola. Vamos ahora a hallar las características de la curva a partir de analizar la ecuación de la misma. Características. Vamos a despejar, queda x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1 más y cuadrado sobre b cuadrado. Calculamos el común denominador en este segundo miembro, b cuadrado más y cuadrado,
sobre b cuadrado. X cuadrado será, pasa este divisor como un factor, a cuadrado sobre b cuadrado, que multiplica a b cuadrado más y cuadrado. Por último, para que quede despejado acá x, despejamos x y va a quedar más menos, porque tengo que sacar raíz cuadrada a ambos miembros, a cuadrado y b cuadrado tienen raíz y la voy a dejar expresada en esta segunda parte. X es igual a más menos a sobre b raíz de b cuadrado más y cuadrado. Esta ecuación tengo que analizar para ver las características de la hipérbola. Un primer punto que analizamos es que a cada valor de y le corresponden dos x que son opuestos. A cada y, dos x que son opuestos. Y esto va a significar que la curva es simétrica con respecto al eje y, que va a llamarse eje ideal. Lo escribo sobre el eje ideal. Otro punto que analizamos es que no tenemos nosotros una limitación para los valores de y, porque lo que va a ocurrir es que como elevo al cuadrado y está sumando, no vamos a tener problema de que esa raíz en ningún momento nos quede un número negativo, con lo cual sería imaginario el resultado. Entonces, quiere decir que la curva se extiende indefinidamente, tanto como y crece en x. Ya dijimos que es uno positivo y uno negativo, porque como estamos viendo, la curva tiene dos ramas. Entonces, lo que va a ir pasando, tanto x como y se alejan del origen de coordenadas indefinidamente, no tiene límite el crecimiento de y, ni tampoco el de x. Otro punto que analizamos es, ¿qué ocurriría si y es igual a 0 en esa expresión? Si y es igual a 0 y reemplazamos, va a quedar raíz de b cuadrado que simplifica y esto nos va a quedar x igual a más menos a. Y igual a 0 es la ecuación del eje x, con lo cual estamos diciendo que esta curva, la hipérbola, corta al eje x en los puntos A1 de coordenadas A para x, 0 para y A2 de coordenadas menos A0. Estos dos puntos reciben el nombre de vértice de la hipérbola y ya los tenemos marcados, aunque no habíamos definido cuáles eran sus coordenadas. Al segmento A1, A2, que mide 2A, le vamos a llamar eje transverso de la hipérbola. Eje transverso. Voy a partir nuevamente de la ecuación canónica, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y ahora voy a despejar y de la ecuación. Va a ser entonces x cuadrado sobre a cuadrado menos 1 igual a y cuadrado sobre b cuadrado. Común denominador en esta expresión, x cuadrado menos a cuadrado sobre a cuadrado es igual a y cuadrado sobre b cuadrado. Pasamos este divisor como un factor, nos va a quedar x cuadrado menos a cuadrado que multiplica b cuadrado sobre a cuadrado y esto es igual a y cuadrado. Si extraemos la raíz cuadrada a ambos miembros, vamos a obtener el valor de y también sabemos que b cuadrado y a cuadrado tienen raíces y aparecen las dos raíces, positiva y negativa,
por tratarse de una raíz cuadrada. Es decir que y es igual a más menos b sobre a por x por la raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Esto es entonces lo que tengo que analizar ahora para continuar con las características de la hipérbola. Por un lado, tengo que a cada valor de x le corresponden dos valores opuestos de y. A cada x, dos valores opuestos de y, con lo cual hay una segunda simetría axial. Una de ellas ya la habíamos dicho con respecto al eje al que habíamos llamado ideal. Y ahora aparece una segunda simetría con respecto al eje X, que es en nuestro caso el eje focal. Si tenemos dos ejes de simetría que son perpendiculares, entonces hay un centro de simetría en el punto de intersección de ambos ejes. Ese, en nuestro caso, es el origen de coordenadas y tiene el nombre de centro. Se trata, dijimos, de un centro de simetría. Como antes, si el punto P busco su simétrico con respecto al eje focal, se trata de una simetría axial, con lo cual trazaría la perpendicular y el simétrico se encontraría en este cuarto cuadrante. La simetría con respecto al eje ideal también es axial, con lo cual trazaría la perpendicular y se encontraría en el segundo cuadrante su simétrico. Y cuando haya la simetría con respecto al centro, trazaré el segmento hasta el centro, prolongaré y encontraré a su simétrico en el tercer cuadrante. Analicemos ahora esta diferencia x cuadrado menos a cuadrado que se encuentra como radicando en una raíz cuadrada. Tendrá que ocurrir que x cuadrado menos a cuadrado sea mayor o igual que 0 para que la raíz tenga un resultado real. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que x cuadrado tendrá que ser mayor o igual que a cuadrado. Esto, si pensamos como valor absoluto, nos está diciendo el valor absoluto de x tendrá que ser mayor o igual que a, para que ocurra aquello mismo, ¿sí? Pensando en las inecuaciones con valor absoluto que ya habíamos trabajado, esto va a significar que x es mayor o igual que a, o un o excluyente, x es menor o igual que menos a. Ahí tenemos entonces el rango de valores de x. Cuando nosotros le damos a x mayor o igual que a, estamos hablando en nuestro caso de este sector de la derecha, menor o igual que menos a en este otro sentido. El valor mínimo que x puede tomar es exactamente más o menos a, y como ya habíamos visto, esto nos da igual a 0, es decir, son las dos partes en las que la hipérbola corta interseca al eje x. La hipérbola se encuentra fuera de la faja limitada por las rectas x igual a a y x igual a menos a. Las voy a trazar. X igual a, x igual a menos a. Este segmento entre ambas rectas, ya le habíamos dado nombre, dijimos que mide 2a y es el llamado eje transverso. Acá tengo entonces, cuando x vale exactamente a y menos a, los dos vértices que son reales, porque dijimos que se trata de un punto de corte del eje x con la hipérbola. No vimos todavía quién es b geométricamente. En el caso de b, no se trata de una intersección con el eje y,
Si nosotros hacemos x igual a 0 en esta ecuación, vamos a ver que nos va a quedar un número imaginario al sustituir x por 0, con lo cual, como ya lo vimos desde lo geométrico, también desde la ecuación encontramos que no hay una intersección real entre la línea y el eje Y. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para hallar entonces B? Vamos a considerar la relación que hay entre A, B y C para una hipérbola. Habíamos dicho que la diferencia entre C cuadrado y A cuadrado iba a recibir el nombre de B cuadrado por tratarse siempre de un número mayor que 0. Si hacemos un pasaje de términos, nos va a quedar que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Vamos a tomar entonces a esta como la expresión del teorema de Pitágoras, que recordemos dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, una hipotenusa de medida C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir que, como A y C son conocidos, lo que podemos hacer es dibujar ese triángulo con hipotenusa C, cateto A que conozco, y así obtenemos el cateto B. Lo que hacemos entonces es tomar con el compás la distancia de C, centro en A y cortamos a ambos lados al eje Y. Así obtenemos entonces el triángulo rectángulo que estamos mencionando aquí. ¿Cuál es el triángulo? Tengo por un lado cateto A, que hay desde el centro hasta A sub 1. La hipotenusa es C, que es como la trazamos, y el cateto que obtengo es B, el otro cateto. Es decir que van a haber dos puntos B sub 1 de coordenadas 0, B, y B sub 2 de coordenadas 0, menos B, y estos dos puntos entonces van a ser no vértices reales, porque ya dijimos que la curva no corta al eje Y, pero todo este segmento, B sub 1, B sub 2, que tiene como extremos a esos dos puntos que mencionamos, va a medir 2 veces B. Y este es el que recibe el nombre de eje no transverso de la hipérbola. Entonces, en el gráfico, nosotros tenemos, si hacemos esto, este segmento sería B sub 1, B sub 2 y es el que dijimos que se llama eje no transverso. Es decir que nosotros tenemos, al igual que nos pasaba en la elipse, hay dos ejes que son rectas y son ejes de simetría, el eje focal y el eje ideal. Y por otra parte tenemos al eje transverso y no transverso, que son segmentos y ambos entonces medibles. Es decir que hay que tener cuidado porque 4 ejes tiene la línea, pero 2 de ellos son rectas, 2 de ellos son segmentos. Analizamos por último el concepto de excentricidad para el caso de la hipérbola. La excentricidad es el cociente entre C y A, siendo C la semidistancia focal, A el semieje transverso en este caso. Ahora estamos diciendo que C es mayor que A, con lo cual este número para la hipérbola resultará mayor que 1. Intersecciones. Como ya sabemos, para hallar la intersección entre una hipérbola y una recta, lo que debe hacerse, una recta u otra línea cualquiera, lo que debe hacerse siempre es la resolución de un sistema de ecuaciones con las ecuaciones de ambas líneas. Ocurrirá que obtendré dos raíces reales y distintas cuando ambas líneas son secantes, raíces reales e iguales al resolver el sistema cuando ambas líneas son tangentes, y podré obtener raíces complejos conjugados que son un indicativo de que se trata de líneas exteriores. Entre todas las rectas del plano hay dos que tienen una importancia particular para la hipérbola.
Vamos a considerar la hipérbola de ecuación x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y ya tengo marcados también a b sub 1 y b sub 2, que son extremos del semieje no transverso. Vamos a trazar un rectángulo. En ese rectángulo vamos a tener lados paralelos a los ejes coordenados y esos lados van a pasar por a sub 1, a sub 2, b sub 1 y b sub 2. Vamos a hacer eso entonces. Después de tener el rectángulo, vamos a trazar las diagonales de este rectángulo. Estas diagonales entonces pasarán por los puntos R sub 1, R sub 2, R sub 3 y R sub 4. Las diagonales del rectángulo entonces son las dos rectas que estamos mencionando que tienen una importancia particular para la hipérbola. Vamos a hallar sus ecuaciones. Para la recta que contiene a la diagonal R sub 1, R sub 3, la ecuación de esta recta vamos a tener, si consideramos aquí al ángulo este alfa, la tangente de alfa será el opuesto, cateto opuesto, que es el valor de B, cateto adyacente, que es el valor de A. Y esa será la pendiente de esta recta. Allí tenemos tangente de alfa es B sobre A, y esto es la pendiente de esta recta. La recta pasa por el origen, con lo cual su ecuación será I igual a B sobre A por X. Esta es la ecuación entonces de esta recta. I es igual a B sobre A por X. Para la segunda recta, que es la que contiene a la diagonal R sub 2, R sub 4, es decir, esta otra, vamos a tener que la tangente del ángulo de pendiente será menos B sobre A. En ese caso, entonces, siendo esto M, la ecuación será igual a menos B sobre A por X, es decir, la ecuación de esta recta que tenemos en esta otra ubicación. Estas dos rectas que recién encontramos acá reciben el nombre de asíntotas de la hipérbola. Asíntotas de la hipérbola. Vamos a ver cuál es la propiedad que tienen estas asíntotas. Vamos a tomar entonces una vertical que corte tanto a la hipérbola como a la recta. Vamos a tener a esta hipérbola el punto P de coordenadas X, Y. Y para la asíntota vamos a llamarle Q, el mismo valor de X, pero tiene distinto valor de Y. Vamos a indicar con mayúscula esa situación. Entonces, tengo que tener en cuenta que
a la hipérbola, por lo tanto sus coordenadas van a satisfacer a la ecuación. Ya habíamos dicho que la ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, pero vamos a considerar aquella en la que está despejado y que es el valor que recién habíamos encontrado para encontrar las características de la línea. Recordemos que y es igual a más menos b sobre a por la raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Eso es para el punto P, con coordenadas genéricas x e y. Ahora, el punto Q pertenece a, en este caso, la asíntota R1, R3. Entonces, sus coordenadas, y mayúscula va a ser ahora para este caso, van a cumplir la relación que esto es igual a b sobre a por x minúscula. Vamos a elevar al cuadrado a ambas igualdades y restar miembro a miembro esta menos la que se encuentra arriba. Vamos a tener entonces y cuadrado menos y cuadrado, primer miembro. Segundo miembro, vamos a tener a esta expresión al cuadrado, la escribo, b cuadrado sobre a cuadrado, y como en el segundo también voy a tener, en la segunda igualdad también voy a tener ese mismo cuadrado, será un factor común. En esto vamos a tener x cuadrado y le estoy restando x cuadrado más a cuadrado si es que aplico ya la distributiva del signo menos. Cancela esto, entonces queda a cuadrado que simplifica. Es decir que, si consideramos algebraicamente, se trata de una diferencia de cuadrados, la factoreamos, y más i por i menos i es igual a b cuadrado. Si tomo la diferencia i menos i, esto es b cuadrado sobre i más i. Recordemos que los valores de i crecen tanto como uno vaya dándole valores a x, y esto iba significando que esto se extiende cada vez más, dijimos, y ambos crecen en el mismo sentido, ¿sí? Tanto la recta como la hipérbola. Ahora, ¿qué va a ocurrir? A medida que esto tiende a un número infinitamente grande, porque estamos alejándonos cada vez más del eje x, tengo a un número constante que es b cuadrado dividido por un número infinitamente grande, y esto va a significar que esto es casi cero, tiende a cero es la expresión que utilizamos. Es decir que a medida que nos alejamos de los ejes, entonces va a ocurrir que la distancia entre la asíntota y la hipérbola va tendiendo a cero, lo cual quiere decir que se aproximan cada vez más. Nunca es exactamente cero esa diferencia, con lo cual hay proximidad, pero nunca llegan a cortarse ambas líneas, y ese es el significado entonces para nosotros acá de la asíntota, esa proximidad. Ahora volvamos sobre la ecuación de la hipérbola de la que habíamos partido. Es decir, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si en lugar de igualar a 1, igualamos a 0 esta ecuación, x cuadrado sobre a cuadrado menos i cuadrado sobre b cuadrado igual a 0. Algebraicamente, el primer miembro es una diferencia de cuadrados. Hacemos el factoreo, x sobre a más i sobre b, que multiplica a x sobre a menos i sobre b igual a 0. Para que el producto sea igual a 0, uno de los factores o ambos tienen que ser 0. Vamos a considerar las dos posibilidades. Una de ellas es que este factor x sobre a menos i sobre b sea igual a 0. Si despejo i va a quedar b sobre a por x. Si considero la otra expresión igualada a 0, el otro factor,
x sobre a más y sobre b igual a 0 y despejo y, nos queda menos b sobre a por x. Si observamos estas dos expresiones, son las ecuaciones de las dos asíntotas. Es decir que, a partir de tener la ecuación de la hipérbola, si en lugar de igualar a 1 igualamos a 0 y trabajamos algebraicamente, podemos obtener las ecuaciones de las asíntotas. Se llama hipérbola conjugada de una dada a aquella en la que el eje transverso es el no transverso de la dada y viceversa. Es decir que entonces, en una de las hipérbolas el eje transverso es el no transverso y al revés, eso es lo que estamos diciendo. A partir de tener esta hipérbola que nos dieron, la hipérbola conjugada entonces va a tener, para que ocurra que este sea el eje transverso, tendrá que tener eje focal y, porque tenemos entonces concavidad para arriba y para abajo de las dos ramas simétricas que tiene. Ahora, si tienen que tener eje transverso y no transverso de una y otra, son los mismos dos segmentos de medidas 2A y 2B, entonces va a significar que no cambia el valor de C, porque la relación entre A, B y C seguirá siendo la misma porque A y B no cambiaron. Es decir que para que nosotros podamos conseguir la hipérbola conjugada de la dada en el gráfico, tengo que tener el mismo valor de C, lo marco, sobre el eje Y. Estos serán los focos de esta hipérbola conjugada. El eje focal Y, entonces, lo que vamos a hacer es dibujar a esta segunda hipérbola. La construcción es exactamente la misma, pero ahora los focos los voy a llamar f sub 1', f sub 2'. Entonces, en esta segunda hipérbola, recordemos, el valor de C no cambió. Voy a tomar, por ejemplo, a este punto y voy a hallar la distancia desde este punto hasta el vértice, que ahora es B. Entonces, desde el punto al vértice, centro en F y marcamos un arco. Centro en F, marcamos los arcos. Tomo ahora la distancia desde el punto hasta el otro vértice es B ahora. Dijimos desde el punto hasta B. Centro en F para cortar. Centro en F para cortar. ¿Qué cambio va a haber en la ecuación? Entonces, la hipérbola que tuvimos primero, que es la dada, es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y el término negativo es el que contenía la variable que después me relaciona con el eje que no corta a la hipérbola. Y ahora esto, entonces, la conjugada tendrá que cambiar esa situación, pero no cambiar A y B, porque A y B ya los tengo marcados desde que comencé en uno y otro, ¿sí? En uno y otro eje. Entonces, la conjugada va a tener I cuadrado sobre B cuadrado, porque I sigue estando con B, positivo porque es el que ahora tiene el corte real con la hipérbola, la roja, ¿no? Y x cuadrado sobre a cuadrado será el término negativo. Es decir que, a partir de tener la ecuación de una hipérbola, cuando nos piden la ecuación de la hipérbola conjugada, ya vimos cómo es la parte geométrica, y la parte algebraica supone nada más un cambio de signos, pero supone mucho desde el punto de vista del análisis de la ecuación, ya que ahora pasa a ser otro, el eje que no corta a esta segunda hipérbola. Consideremos ahora una hipérbola de eje focal I. Esta hipérbola no fue obtenida a partir de una anterior, sino que se trazó directamente con los vértices A sobre el eje Y con los focos.
Vamos a analizar las coordenadas de estos 4 puntos que ya tenemos, sabiendo que la distancia focal es 2C. Las coordenadas de f sub 1 serán 0C y de f sub 2, 0 menos C. En tanto que las de a sub 1 serán 0A y las de a sub 2, 0 menos A. Podemos hallar también B, al igual que lo hicimos en el caso anterior, considerando el triángulo rectángulo. Tomo la medida C, centro en A y cortamos. Ahí tengo entonces a los puntos B sub 1 y B sub 2. B sub 1 tendrá coordenadas B0 y B sub 2 coordenadas menos B0. En tanto que la ecuación de esta línea particular ahora va a tener en Y tiene que estar vinculado con A y X tiene que estar vinculado con B y a su vez X tiene que ser el término negativo porque es el que no corta la hipérbola a ese eje correspondiente. Es decir que la ecuación de esta línea será Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Cuidado con lo que vimos antes. La hipérbola conjugada se obtiene a partir de una que nos dieron y solo cambia de signo un término y otro. Ahora, si la construcción es directamente sobre el eje Y sin haber partido de la ecuación primera que habíamos desarrollado antes, entonces cambió la situación. Y está vinculado con A, X está vinculado con B en este caso particular.